La Guerra Fría, antes aliados, ahora enemigos. La formación de bloques. Eliminadas las potencias fascistas, las grandes opciones ideológicas del mundo se reducían a la práctica a dos: el capitalismo, de larga tradición de Occidente, y el socialismo, cuyos orígenes se remontaban también al siglo XIX. El primer ámbito ideológico estaba liderado por Estados Unidos, el segundo por la Unión Soviética. El bloque capitalista agrupaba a un amplio conjunto de países de Europa Occidental, América del Norte y del Sur, Australia y Japón. Sus principios básicos eran la libertad de industria y comercio, el predominio del mercado, la propiedad privada de todo tipo de bienes y una escasa intervención del Estado en la vida económica. El sistema político era, en general, el liberal democrático, con parlamentos y elecciones. El otro bloque ideológico o político era el socialista, llamado entonces socialismo real o comunismo. Tenía su centro en la Unión Soviética y rápidamente se impuso en numerosos países en Europa del Este. Propugnaba la desaparición de la propiedad privada y del mercado. La economía debía ser planificada y controlada por el Estado. Políticamente, aunque se presentaba como un sistema democrático que representaba los intereses de la inmensa mayoría de la población, el socialismo proponía un sistema sin partidos libres ni libertad de opinión. El término Guerra Fría define precisamente esta situación internacional extremadamente tensa, en la que los dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, iniciaron una carrera de armamentos y adoptaron una actitud beligerante de confrontación ideológica, si bien no llegarían nunca a enfrentarse en un conflicto armado directo. Los orígenes de la ruptura. Stalin quería aprovechar la victoria sobre Alemania para iniciar la expansión mundial del comunismo. La Unión Soviética estaba decidida a conservar todas las conquistas efectuadas durante la Segunda Guerra Mundial y mantener su zona de influencia en el este de Europa. Por su parte, Estados Unidos, para afianzar su dominio en Europa Occidental, entre 1946 y 1948, obligó a expulsar a los comunistas de los gobiernos de coalición que se habían formado en muchos países, tales como Francia, Italia, Bélgica y Dinamarca. El Plan Marshall y la respuesta soviética. La tensión entre los bloques derivó una ruptura en 1947. Ese mismo año, el presidente de Estados Unidos, Truman, ofreció apoyo político y militar a todos los países que se sintieran amenazados por el comunismo. Para ello, aumentó el número de tropas en Europa, procedió a instalar bases militares en Grecia y Turquía, y creó una agencia de información, la CIA, al servicio de esta causa. El Plan Marshall, el plan ofrecía una ayuda de forma de créditos y donaciones que debían repartirse entre los países que lo aceptasen. La mayoría de los países occidentales aceptaron la propuesta y crearon la Organización Europea de Cooperación Económica, OSCE. La crisis alemana y el bloqueo de Berlín. El primer escenario del enfrentamiento entre los dos bloques tuvo lugar en Alemania. Este país había quedado dividido al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 4 zonas de ocupación militar controladas por los vencedores: soviéticos, estadounidenses, británicos y franceses. La capital, Berlín, repartida en 4 zonas de ocupación, se encontraba en territorio soviético. La Unión Soviética decidió cerrar las fronteras y aislar el sector occidental de la ciudad. El bloqueo de Berlín duró casi un año y Estados Unidos respondió estableciendo un puente aéreo ininterrumpido para abastecer la zona oeste de la ciudad. Las alianzas militares en los bloques. Estados Unidos tejió una red de alianzas y pactos militares con
con el objetivo de aislar y rodear a la Unión Soviética. En 1949 se firmó el Pacto Atlántico, que integraba a Estados Unidos, Canadá y 10 países de Europa Occidental. Fue el origen de la OTAN. Como respuesta, la Unión Soviética y los países del Este también estrecharon sus vínculos. En 1949 se creó el Comecon, Organización Económica del Bloque Socialista, y en 1955 una alianza militar, el Pacto de Varsovia, que unía a la Unión Soviética y los países del Este para garantizar militarmente la seguridad e integridad del territorio comunista. Los conflictos de la Guerra Fría. La rivalidad entre bloques, la Guerra Fría, se manifestó en conflictos localizados fuera del territorio de las grandes potencias, ya que el desafío se producía indirectamente a través de aliados periféricos. Los conflictos deben ubicarse en el contexto del proceso de deslocalización. Ambas potencias están decididas a impedir que los nuevos países independientes se alinearan con el bloque rival. La Guerra de Corea, 1950-1953. Después de la derrota de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, el norte de la península coreana fue ocupado por las tropas rusas y al sur por los estadounidenses. En 1949 se produjo la retirada de soviéticos y estadounidenses, y la división de Corea se consolidó. Corea del Norte poseía mayor riqueza industrial y una administración comunista. Corea del Sur tenía más recursos agrarios y estaba gobernada por una dictadura militar pro-occidental. Estimulado por la victoria maoísta de China, Stalin animó a sus aliados de Corea del Norte a invadir Corea del Sur. La ONU condenó la agresión y aceptó el envío de tropas norteamericanas dirigidas por el general MacArthur. El conflicto finalizó con la paz de Panmunjom en 1953, que consolidó la división de las dos Coreas. El enfrentamiento duró 3 años y costó más de 1 millón de muertos. Además, contribuyó a acelerar la carrera de armamentos. La Guerra de Vietnam, 1957-1975. Una vez finalizada la Guerra de Indochina, los franceses evacuaron la región. El dirigente comunista de Vietnam del Norte, Ho Chi Minh, anunció su decisión de enviar tropas para conquistar Vietnam del Sur, cuyo régimen se había negado a realizar las elecciones previstas de cara a una posible reunificación. El conflicto de Vietnam se convirtió entonces en un escenario más de la Guerra Fría, ya que Vietnam del Sur contó con el apoyo de Estados Unidos y Vietnam del Norte con el de la Unión Soviética. Este fue el origen de una larga guerra que duró casi 20 años. En enero de 1973, las conversaciones concluyeron con la firma de los Acuerdos de París, que concertaron un alto al fuego y el fin de la ayuda militar de Estados Unidos. El conflicto interno de Camboya. En la antigua Indochina francesa, además de Vietnam, otro país de la zona, Camboya, fue foco de conflictos y de enfrentamientos ideológicos. Camboya vivió un grave conflicto interno agudizado por el apoyo militar de los bloques de las dos facciones enfrentadas. En 1967 habían aparecido los Khmer Rojos, brazos armados del Partido Comunista de Kampuchea, que iniciaron una guerra de guerrillas entre el gobierno militar de derechas y pro-occidental que había subido al poder tras la descolonización. Se calcula que más de 500,000 de camboyanos perdieron la vida durante los escasos 4 años que estuvieron en el gobierno. La crisis de los misiles de Cuba. La tensión entre Cuba y Estados Unidos se agravó en abril de 1961.
Las autoridades cubanas firmaron entonces un acuerdo defensivo con la Unión Soviética para instalar en la isla misiles nucleares que apuntaran hacia Estados Unidos. Detectada la operación por los norteamericanos, Kennedy ordenó en octubre de 1962 el bloqueo naval de Cuba para impedir la llegada de las piezas nucleares que transportaban los barcos soviéticos. Finalmente, después de días de angustia, Khrushchev ordenó el regreso de los barcos que se dirigían hacia Cuba y se comprometió a retirar las armas nucleares. Como contrapartida, el gobierno de Kennedy levantó el bloqueo naval de la isla. Los años de la coexistencia pacífica. A finales de los años 50, el fuerte clima de tensión entre los bloques dio paso a una nueva etapa dominada por la distensión que conocemos como coexistencia pacífica. A ello contribuyó el cambio de actitud tanto de los nuevos dirigentes de la Unión Soviética como de Estados Unidos. Nikita Khrushchev denunció públicamente los errores y los crímenes del estalinismo e inició el llamado proceso de desestalinización. En Estados Unidos los cambios fueron más lentos. En 1956 fue reelegido el presidente republicano Eisenhower, que sin cambiar la política exterior introdujo pequeñas reformas y apartó del gobierno a los anticomunistas radicales. La Unión Soviética poco a poco experimentó algunos problemas internos que la llevaron al fracaso. Entre ellos destacan, de la parte soviética, la ruptura de las relaciones con Yugoslavia y China, y revueltas en Hungría y Checoslovaquia. Pero por su parte, en el bloque occidental también hubieron problemas internos, destacando el Ostpolitik, inicio de conversaciones con la Unión Soviética y Polonia, normalización de la relación entre las dos Alemanias, etc. Francia abandona la OTAN. Críticas europeas a la política exterior estadounidense, que sin embargo, Estados Unidos y el sistema capitalista lograron vencer al sistema comunista, consolidándose así el sistema económico y político más poderoso que ha existido en el mundo.